13 minutos quiero saludar a Sebastián Gimel, que es secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, a cargo de la elección del domingo. Sebastián, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Franco. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, gracias por estos minutos. Bueno, primera pregunta, para los que tienen alguna duda de fraude y demás, que cuando termine la elección de octubre en redes sociales, a mí también me escriben, viste, a veces por Instagram, me mandan, no, Franco, investigá. ¿Puede haber fraude en una elección? ¿Puede haber fraude el domingo? No, la verdad que no. Tenemos la suerte de estar cumpliendo 40 años de democracia con un sistema que tiene un diseño tal vez un poco intrincado, a veces fue criticado por no tener tanta tecnología, pero que es muy robusto porque participamos muchísimos actores, ciudadanos, partidos políticos, las Fuerzas Armadas a través del Comando Electoral, la Justicia Electoral, el correo oficial y con controles cruzados. Ninguno de las etapas o de los pasos del proceso electoral están exclusivamente bajo competencia de uno solo, sino que todos los pasos son transparentes y cuentan con el control de los partidos políticos, que a su vez tienen intereses contrapuestos, que se controlan entre sí y que nos controlan a nosotros. Así que lo que hay que decirle a la ciudadanía es que esas versiones que efectivamente circularon, sobre todo en redes, desde el anonimato, después del 22 de octubre, no tienen ninguna clase de respaldo en la realidad y no es posible que nuestro sistema tolere, admita, se produzcan hechos que puedan alterar con relevancia el resultado de una elección. Pero además de las redes, por ejemplo, Sebastián, creo que ayer fue que Javier Milei tuiteó algo así como, bueno, Pedro Sánchez, el presidente de España, apoya a Massa. Indra, la empresa española, ¿no? Curiosamente, es una empresa española la que va a estar llevando adelante el escrutinio electoral en la Argentina, ¿no? No sé si lo llegaste a leer el tuit de Javier la Milei. verdad es que esa parte no la vi, me la perdí, pero sí tomo la invitación para poder aclarar. Efectivamente, esta empresa, por haber ganado una licitación del Poder Ejecutivo, tiene una intervención en lo que se denomina escrutinio provisorio, el recuento que se hace el día domingo. Pero ese escrutinio provisorio es un escrutinio sin validez legal. Además de que los datos finalmente coinciden históricamente con el escrutinio definitivo, con lo cual cualquier fraude en el escrutinio provisorio también tiene que descartarse por el resultado, pero sería absurdo hablar de fraude a través del escrutinio provisorio, porque el escrutinio provisorio no determina quién gana o quién pierde con validez jurídica. Es una noticia que necesitamos los ciudadanos tener el día domingo, pero que debe tomarse con la prudencia de que se trata de un dato meramente informativo y que luego puede ser incluso dejado sin efecto en el escrutinio definitivo, que se hace a partir de 48 horas después de la elección en las juntas electorales nacionales, o sea, a través de la justicia electoral y con presencia de los fiscales controlando cada una de las actas de escrutinio, cosa que no ocurre en el escrutinio provisorio, donde se reciben telegramas que fueron escaneados y se cargan con 2 digitadores, pero sin que los partidos políticos allí puedan negarse la carga. Los partidos políticos pueden fiscalizar el proceso de carga, pero no se contrasta contra las certificaciones que tienen los propios partidos políticos. Con lo cual debe descartarse cualquier posibilidad de fraude sobre el escrutinio provisorio, porque no tiene relevancia jurídica. Un ejemplo, por ejemplo, en octubre en la ciudad de La Plata hubo mucha polémica respecto al resultado electoral. ¿Cómo podés explicar ahí, Sebastián, que no hubo situaciones de fraude y que el que ganó, ganó? Bueno, a ver, en la provincia de Buenos Aires hubo unos 4 o 5 municipios donde los resultados, recordemos que en la provincia de Buenos Aires se elegían cargos locales de modo simultáneo con la elección nacional. Esto quiere decir que se elegían los intendentes, entre otros cargos. En 4 o 5 municipios, en los que me vienen a la memoria la ciudad de La Plata, la ciudad de Pinamar, 25 de mayo, los resultados entre el primero y el segundo de los candidatos fueron muy cercanos. Cuando son muy cercanos, efectivamente la tensión aumenta entre los partidos políticos. En el caso del municipio de La Plata, que tiene unas 1.800 mesas, uno de los partidos, el que finalmente admitió la derrota, pidió una reapertura de algunas urnas que en principio no respetaban la tendencia de votos. A ver, por poner un ejemplo, si en todas las mesas se está teniendo 25 votos y en algunas mesas tiene 22, bueno, ese fue el argumento. Como el otro partido estuvo de acuerdo con que se reabriera,
porque esto es parte de las buenas prácticas que tenemos en nuestro sistema. Para tener legitimidad, los dos partidos necesitan que el otro acepte el resultado. Al ganador no le alcanza con que nosotros lo proclamemos ganador. La buena salud del sistema también cuenta con que quien pierde acepta el resultado. Entonces, quien en principio podía negarse a esa apertura de urnas, la aceptó, se abrieron 69 urnas, en esas 69 urnas no cambiaron el resultado, de esas 69 urnas había 2 que no tenían las boletas adentro por error de las autoridades de mesa al momento de devolver el material. Recordemos que cuando termina una elección a las 18 horas, la autoridad de mesa, que ya lleva 10 horas de trabajo más 1 hora más de preparación de la mesa, tiene que abrir la urna, contar los sobres, contar la cantidad de electores en el padrón, abrir cada uno de los sobres, aproximadamente 300 sobres de los 350 electores, calificar esos votos, esto es determinar si son votos válidos o nulos, clasificarlos, esto es decir para qué agrupación política fueron, y luego confeccionar un acta de escrutinio, que es como la escritura básica del resultado de esa mesa, un certificado para cada fiscal, un certificado que se pone dentro de la urna y un telegrama de escrutinio con el que se hace el escrutinio provisorio que mencionábamos recién. Y luego tiene que guardar en un bolsín sobre transparente el padrón utilizado, los votos recurridos, los votos impugnados, el acta de escrutinio, el acta de apertura, el acta de cierre y las actas que se hubiesen confeccionado si las hubo, guardar en la urna los sobres utilizados y las boletas utilizadas y fajarlo, y guardar en un sobre de material de devolución de rezago las boletas no utilizadas y el resto del material. Evidentemente estas dos autoridades de mesa al final del día cometieron el error de no guardar dentro de la urna las boletas utilizadas, pero toda la otra documentación estaba perfectamente confeccionada y coincidían el acta, los certificados con la firma de los fiscales y el telegrama de escrutinio. Entonces la verdad es que fue un error material de esas autoridades de mesa, pero que de ningún modo ponía en duda el resultado, ni en esas mesas, ni mucho menos en las 1.800 mesas de La Plata. Claro, bueno, muy bien, ahí está interesantísimo escuchar a Sebastián Gimel, que es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, hablando seriamente sobre cómo funciona la elección para que no haya dudas, no se agiten fantasmas, ni en las redes sociales ni de los candidatos, ¿no? Javier Milei lo que hizo ayer fue poner la palabra dato, diciendo Indra, la empresa española tan amiga de Pedro Sánchez, es la que hará el recuento de votos en las elecciones en la Argentina. Alerta, ¿no? Por eso yo lo mencionaba, que no eran solamente las redes, sino que a veces... Insistimos en esto para que también como ciudadanos seamos cautos. El día domingo vamos a estar todos atentos y alertas a cuándo se difunden los resultados y cómo es ese resultado. Esperamos que el Poder Ejecutivo difunda resultados lo más temprano posible a partir de las 21, pero si los resultados son muy parejos, muy cercanos entre un candidato y otro, tenemos que ser cautos, esperar la carga final de resultados del provisorio y si continúan siendo parejos, esperar el escrutinio definitivo. Sin escrutinio definitivo no hay presidente electo en la República Argentina y ese escrutinio definitivo va a empezar recién el día martes. ¿Por qué? Porque hay un plazo de 48 horas para que los partidos políticos, en este caso las dos coaliciones, planteen ante las juntas electorales todas las cuestiones de las que tengan conocimiento. Una mesa no funcionó bien, la autoridad de mesa se ausentó, todas las cuestiones que quieran presentar, todas las denuncias, ese es el plazo para que los planteen. Son las 48 horas siguientes a la elección. Y allí comienza el escrutinio definitivo y de allí va a resultar nuestro próximo presidente. ¿Imaginan un escenario así? ¿Es una posibilidad? A ver, en un escenario de segunda vuelta, de balotaje, si uno mira el escenario comparado, las elecciones en Brasil, las elecciones en Chile, la segunda vuelta en Ecuador, la segunda vuelta en Perú, efectivamente los resultados han sido muy cercanos y los escrutinios definitivos, también a cargo de los organismos electorales, han tenido este nivel de tensión y en algún punto de suspenso. Hasta que no se resolvió el escrutinio definitivo, no pudo conocerse con certeza quién fue el presidente electo en cada uno de esos países. Porque, Sebastián, el escenario probable era, a las 9 de la noche se van a conocer los resultados y todo va a funcionar muy rápido, pero entonces no es tan así, no es que tan temprano vamos a tener una tendencia definida. No, se van a conocer los resultados, pero si la tendencia es muy pareja, tengamos en cuenta, otra de las cuestiones que se escuchó mucho en redes con respecto a la elección anterior fue, había 1.700 mesas con resultados en cero.
Esto luego fue explicado en el sentido de que hubo 1.700 mesas que no fueron cargadas al escrutinio provisorio por distintas circunstancias, pero partiendo de que el escrutinio provisorio no necesita cargar el 100% de las mesas porque no tiene validez legal. Entonces hay mesas que no tienen conectividad a internet y entonces no mandan el telegrama, telegramas mal confeccionados que no se cargan, telegramas pero después que sí son se cargados. contó esas 1.700 mesas Claro. donde daba 0 votos. En el Después sí. escrutinio definitivo se cuentan el 100% Bien. de las mesas, porque tiene validez jurídica. Bien. Entonces ahí nos encontramos con 1.700 mesas que no están cargadas el día domingo, se carga aproximadamente un 98,5% de las mesas, y esa diferencia, ese 1,5% de carga que no se carga en el provisorio y sí se carga en el definitivo, en una elección muy pareja podría ser dirimente. Claro. Tampoco Claro. se cargan en el escrutinio provisorio los votos de argentinos residentes en el exterior, ni los de los electores privados de libertad, y además en el escrutinio definitivo tienen que resolverse los votos impugnados y los recurridos. Entonces, si bien es muy poca la diferencia, cuando la diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo, cuando la diferencia entre los candidatos es grande, no llega a modificarse entre el escrutinio provisorio y el definitivo, pero si la diferencia es muy cercana, la poca diferencia que suele ocurrir con el escrutinio definitivo podría ser gravitante para determinar quién es el presidente. Espectacular, Sebastián, escucharte. Digo a los oyentes que después me mandan mensajes por Instagram, que hubo fraude acá, que hubo... Digo, escuchen con atención, porque si no, digo, es importante lo que está marcando y lo que está... Digo, porque aprendemos todos en esto, no tenemos por qué saberlo, estamos aprendiendo, más allá de que tenemos elecciones de hace 40 años, hay cosas que a veces nos olvidamos o desconocemos de cómo funcionan los procesos electorales y que explican muchas de esas dudas que después aparecen muy fácilmente publicadas en las redes sociales, ¿no? Entonces, atento a esto. Dos preguntas más, Sebastián, que sé que estás recontra ocupado. Una, que me pasa la producción, este título. Dice que la justicia autorizó a La Libertad Avanza a custodiar las urnas cuando termine el balotaje. Sí, Parece que María Servini de Cubría autorizó a custodiar las urnas con fiscales cuando termine el balotaje el domingo. Mire, desconozco específicamente esa resolución, pero lo autoriza el Código Electoral. El artículo 106 del Código Electoral, entre las garantías que le mencionaba, dice que los partidos políticos, los fiscales partidarios, tienen derecho a acompañar el repliegue de las urnas. Por eso le digo, todo está controlado. Más allá de que hay un operativo de repliegue con el Comando General Electoral, estos son las Fuerzas Armadas, con seguimiento por GPS de las rutas troncales, los partidos políticos tienen derecho a acompañarlos. Si el mismo vehículo tiene espacio, pueden acompañarlo, y si no, pueden ir con un vehículo propio siguiendo el trayecto de esas urnas, para que vean que las urnas que salen de la escuela son las mismas que llegan finalmente al depósito de la Junta Electoral Nacional del Distrito, y que en principio se mantienen en resguardo, porque recordemos que si no hay una situación específica, no se vuelven a abrir las urnas y contar los votos, sino que el escrutinio se hace con las actas. Pero si hace falta, se vuelven a abrir esas urnas y se vuelven a contar los votos. Y ese trayecto puede ser vigilado y acompañado por todas las agrupaciones políticas. En este caso son dos, una de ellas manifestó interés en hacerlo y efectivamente tiene derecho a hacerlo, no hay ninguna restricción. Bien, bien. Y la última es la pregunta que se hacen algunos que no saben a quién votar o que van a votar en blanco. El que vota en blanco, ¿favorece a alguien? El que impugna el voto, el que dice no voy a poner nada en el sobre o una feta de salame, ¿qué pasa? ¿Beneficia a alguien o no? No, a ver, un dato al margen, si decide no votar, que no ponga una feta de salame ni nada que moleste a la autoridad de mesa, que es un ciudadano como nosotros, pero que además ha sido por sorteo designado obligatoriamente para estar allí cumpliendo con nuestra función. Manifestemos la opinión de cada uno en lo electoral, pero sin perjudicarlo al ciudadano, porque eso no llega ni siquiera al candidato o a quien uno tenga la intención de hacerlo llegar en esa circunstancia. Ahora, el voto en blanco y el voto nulo no son computados dentro de los porcentajes de cada una de las dos fórmulas. En este caso es una elección de segunda vuelta. Quien tenga un voto más que el otro va a ser proclamado presidente. El voto en blanco a esos efectos queda excluido a priori. No se cuentan los porcentajes y no tiene relevancia para determinar quién es el ganador o el perdedor. Por supuesto que si uno quiere expresarse en favor de uno de los candidatos o en contra del otro, el voto en blanco también queda excluido, también es ineficaz a esos efectos. Es irrelevante para determinar quién es el candidato ganador. Sebastián, espectacular escucharte en la mañana de hoy. Gracias por estos minutos, me parece que hiciste buena docencia. Gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo y quedamos a disposición.
Sebastián Gimel es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Nos sacamos muchas dudas. El Observador 105.